totalmente lamentable, ridículo, vergonzoso, sin sentido. Exigen al aire. Dejan cada vez más claro que es una afición de cantidad y no de calidad. Acaba de terminar el partido entre México y Portugal 0-0 en la reinauguración del Estadio Azteca. Un partido que, si bien no tuvo goles, no creo que haya sido un partido malo. Acaba de terminar y he visto ya noticias de si no lo viste no te perdiste de nada. Fue un partido bueno, fue un partido dinámico, no fue un partido súper emocionante, pero realmente se vio un equipo de México con una propuesta, al menos nueva, con nombres nuevos como Obed Vargas, como Brian Gutiérrez, contra una selección se supone contendiente a la Copa del Mundo al levantar el título, obviamente con equipo completo. No deja de ser también un amistoso con tu propia gente, que eso ya también es un tema que voy a dejar un poco para el final. Y es que si vi un equipo mexicano distinto contra un Portugal que, si bien perdonó algunas, Gonzalo Ramos no estuvo en su día y gracias a eso también no hubo goles, porque la primera que falla es insólito, casi como la de Luis Suárez contra Croacia, Luis Suárez colombiano. Y bueno, aquí tuve unas anotaciones durante el partido. Estas las del primer tiempo y estas las del segundo tiempo. Y me gustaría mencionar que, por ejemplo, en el caso de Obed Vargas, que es uno de estos nombres nuevos, por así decirlo, que buscan la titularidad en el Mundial, yo lo vi bastante bien en cuanto a esta disposición de intentar algo nuevo. Si bien es cierto que fue el jugador que más perdió balones con diferencia de la selección, fue por esto, porque buscaba los pases entre líneas, los pases distintos, que si bien no todos funcionaron, claro está, esa propuesta se agradece porque en los primeros minutos se vio un Obed Vargas muy nervioso, que con el paso de los minutos, con el paso del partido, fue adquiriendo seguridad y se vio también en su accionar. Pues nada más el pase de zurda que le mete a Raúl Jiménez, que después mete la diagonal matona a Fidalgo que no alcanza a llegar, pero son esos pases los que hacen la diferencia de que un jugador, al menos en la selección mexicana, se merecen la titularidad, se merecen estar en los momentos clave en los cuales tu selección aspira a algo más. Aunque hay que saber cuándo. Obed Vargas tiene mucho techo, pero también tiene que adquirir experiencia. ¿Y cómo lo hace? Pues jugando. Entonces yo aplaudo el hecho de que Obed Vargas haya sido titular, pero pues obviamente también es un proceso y ojalá lo sea. Y es que se vio, al menos en mi opinión, cuando entra Charlie Rodríguez y Eric Sánchez, el chiquito. Son dos jugadores que te pueden sobrellevar un partido, que tienen experiencia, que cuentan con ritmo para hacerlo, pero no son diferenciales y se vio totalmente. En cuanto a Álvaro Fidalgo, sí destacar lo propositivo, lo correcto, lo dinámico que fue durante todo el partido. Yo creo que uno de los mejores del lado mexicano del partido, si no es que el mejor, para con cualquier duda que existía en cuanto a su convocatoria, de que si realmente era necesario en esta media mexicana, y la verdad es que sí, le da totalmente otra cara. Y también me gustaría destacar la creatividad a la hora de los pases, tanto de Brian Gutiérrez como de Fidalgo como de Obed. Pases con el exterior, pases de primera, entre líneas, necesarios totalmente para mantener el peligro del ataque. Estos destellos que te cambian los partidos, aprovechar el error ajeno y aprovechar justamente tus condiciones. De Raúl Jiménez, qué decir, realmente es que no hay otro jugador que te ofrezca lo que él te puede dar en esa posición. Te funge como poste, te funge como creativo, te funge como definidor. Ahora en este partido no se vio esta faceta definidora porque no hubo jugadas claras a gol. Pero el partido que da es muy completo porque no es el típico delantero que se queda varado entre los defensas y es un cero a la izquierda. Al contrario, desde los despejes del Tala, en los que él te funge como poste, o las propias paredes con el Piojo, con Brian Gutiérrez, con Fidalgo, o los desmarques con este pase de Obed Vargas, es un jugador muy completo y sin duda es el mejor jugador actualmente de la selección mexicana, del cual tenemos que jalar un poco porque si Raúl Jiménez está bien, México puede estar bien, o al menos tiene más chance de estar bien. Y en cuanto, también me gustaría destacar a Eric Lira, y es que férreo, cumpliendo y haciéndose presente ante Bruno. De hecho, me encanta esta presencia, este pique que genera tanto Lira con Bruno como Gallardo con Pedro Neto, eso ya en el segundo tiempo. Pero es esa presencia que debes de generar en un partido que sí, es amistoso en este caso, pero si mañana es en el Mundial, debes presionar a las figuras del contrario, no darles tanta libertad, porque eso también me gustaría decir, y es que tanto en la transición
como el defender esa zona del manchón penal en transición en los contragolpes le costó bastante a México, y es que si no fuera tanto por Eric Lira como Jesús Gallardo, también Israel Reyes, que tuvo un juegazo en estas transiciones que estuvieron bastante bien, yo creo que un partido de 10 de los 3, y es que en su faceta defensiva, que es en lo que deben de fungir principalmente, lo hicieron bastante bien. Israel Reyes yo creo que fue uno de los más completos de los defensas en la faceta ofensiva, y es que se suma muy bien al ataque y además te funge muy bien a la defensiva. Entonces, a la defensiva podemos decir, al menos de la línea defensiva, de los 4 defensores titulares y del Tala Rangel, que México cumple y se vio muy bien, al menos en lo personal. Ya después estas facetas, estos errores, cuando te agarran mal parado, estas transiciones, obviamente se deben de corregir. Me gustaría destacar a César Montes, no me genera tanta seguridad, pero en este partido, hablando únicamente de este partido, bastante atento con los cruces. Tuvo 2 en la frontal del área, tuvo 1 lateral, en los cuales estuvo muy atento, sin cometer falta, bien al cruce. Fue, yo creo que también en la etapa defensiva, el mejor de la selección. Mis 10 también para César Montes. Y más en esta línea de 4 que suele sufrir él más que Johan Vázquez, que él suele ser el seguro o al menos el sustento de César Montes, que ahora Johan Vázquez lo vi un poco más dubitativo saliendo con el balón, se quejó mucho de Israel Reyes, de César Montes, del Tala, o al menos se le veían los gestos de que no quería que lo comprometieran tanto en la salida del balón. Lo solventó de cierta forma. Me gustaría detallar que la transición en defensa cuesta, o al menos costó acá con un Portugal que también cabe de decir que no tenía equipo completo, y es un detalle a considerar. Cuando te agarran corriendo hacia tu propia portería, hubo 2 o 3 jugadas justamente en las que Gonzalo Ramos no puede definir, que le cuesta defender a México, y va un poco de la mano reaccionar ante el error. Casi siempre cuando te agarran corriendo a tu portería es porque pierdes un balón, y en esta transición te cuesta regresar. Nada más que Gonzalo Ramos no estuvo en su día, y pues eso se aprovechó. Y bueno, también otros comentarios es que el sufrimiento a balón parado se sigue notando, y acá se sufre tanto en la primera a balón parado, que tenían una muy buena jugada de Pizarrón, que es la que Joao Félix trata de declarar al Tala Rangel, y también al minuto 59 pésima gestión en el tiro libre. Es un tiro libre que claramente vas a entrar. Entran 4 de Portugal al segundo palo, y si es que Renato Veiga no la falla, eso era gol de João Neves, que entraba solo. Y son estos detalles que le falta pulir a México. Pero como estas selecciones, tanto Dinamarca, República Checa, que suelen ser buenos a balón parado, que tienen jugadores altos, que tienen jugadores corpulentos para ganar este tipo de jugadas, pues se te va el partido ahí. Y bueno, en el segundo tiempo pasa de este 4-3-3, se supone que era 4-3-3, cuando en el papel era un 4-4-1-1. Bueno, Eric Lira sí estaba fijo, podría decirse que estaba como un 4-1-3-1-1, por así decirlo, un 4-1-4-1. Que Fidalgo, Brian Gutiérrez, el Piojo Alvarado estaban constantemente en movimiento y no se sabía como que cuál era la posición, aunque ya en la faceta defensiva ya veías cargado a la izquierda Brian Gutiérrez, cargado a la derecha el Piojo Alvarado, en el medio Fidalgo junto con Obed Vargas, y me gustó ese parado táctico, la verdad. No es algo que me hubiera imaginado que funcionara tan bien contra un equipo como Portugal, y en esta segunda parte optó por el 5-3-2, el 5-4-1, cuando todavía no entraba la Hormiga González. De hecho, detecté un momento en el que Eric Lira se queja 2 veces, tanto de Charlie Rodríguez como del Chiquito Sánchez, de no presionar, de no salir a presionar, y es que se quedaban volando, flotando afuera del área, sin llegar a presionar a jugadores que ya en el segundo tiempo Portugal ya estaba con João Neves, con Vitinha, con Bruno Fernández, que son jugadores que te saben crear jugadas desde 3/4 de cancha con un solo pase. Entonces, Eric Lira llegó a estar por varios momentos más adelantado que Charlie Rodríguez y que el Chiquito Sánchez, que se quedaban flotando afuera del área sin llegarle a nadie, sin estar con la marca de nadie. Entonces, son estos detalles que ves a un jugador muy preparado como lo es Eric Lira, y por algo ya es el titular, o al menos debe de ser titular en esta selección, ante jugadores que no veo preparados para hacerte alguna diferencia porque no están conectados. Y bueno, también al minuto 78 valorar que entra la Hormiga, y es curioso cómo, estando tanto Julián Quiñones como Berterame en el campo antes de la entrada de la Hormiga González,
no se sentía este peligro o este poste o esta presencia de un delantero. Y en el momento en el que entra la hormiga, 3 minutos después ya te genera tres jugadas distintas, 3 jugadas de peligro. Que bueno, también cabe destacar que esa que falla la hormiga la debes de meter. Si eres centro delantero, esas son las jugadas que tanto necesitas, que tanto buscas. Obviamente queda ahí el asterisco, pero si un jugador entra y a los 3 minutos ya te creó 3 jugadas distintas o te provocó tenerlas, pues ahí también valorar un poco entre... Ojalá que el Vasco Aguirre vea el valor a la hora de convocar a los jugadores en esta zona del ataque, y se vio claramente en 3 minutos que la hormiga sí puede ser un gran revulsivo tanto de Raúl Jiménez como de Santi Jiménez. Y bueno, ahora vamos uno por uno, jugador por jugador, y es que ahorita yo voy a decir una calificación, pero la voy a detallar ya en la edición. Y es que al tal Rangel, de principio yo le pongo un 8.5, te cumple en todas las jugadas en las que se le exigió, porque sí tuvo un par de jugadas de exceso de confianza, pero él se ve seguro. O sea, son de esas jugadas al filo de la navaja que si te equivocas quedas como baboso, pero si no te equivocas, justamente se ve la confianza de él para hacer este tipo de jugadas con los pies, me refiero, en esta salida, y lo hizo bastante bien. En la que se le exigió con los puños, resuelve bien ante el tiro de Samu. Y poco más, yo creo que al minuto como 89, no sé quién le dispara, creo que Pedro Neto resuelve bien con el pie. Son estas jugadas que sí o sí debes de saber resolver como portero, y él lo supo hacer. Israel Reyes yo creo que fue uno de los mejores, no sé si ponerle un 10, les digo, ya las calificaciones las voy a ir moviendo en edición, y le voy a dar un 9, 9.5. César Montes me gustó mucho, repito, es un jugador que en esta línea de 4 no me da tanta seguridad, y en este partido reitero que fue el defensivo con mejores jugadas a la defensiva, y eso se lo tengo que valorar. También 9, a ver, es que yo creo que toda la faceta defensiva, toda la línea defensiva de México va a estar un poco a la par. Johan Vázquez sí no le voy a premiar tanto en la calificación, porque es el más capaz de esta línea defensiva y es el que más queda de ver, o al menos el que más nervioso se veía por alguna razón que desconozco. Le voy a dar un 7, cumple, pero no se vio bien, la verdad. Al menos para lo que te puede dar Johan, no se vio bien. Y Jesús Gallardo, si bien es un jugador que te acostumbra a darte un plus ofensivo, ante Portugal debes estar muy bien primero defensivamente, y lo cumplió muy bien. Yo creo que a Gallardo le doy un 8. Me parece un partido correcto de él. E insisto, ese pique con Pedro Neto, necesario y muy importante para dar también presencia por parte del equipo mexicano. Para mí Eric Lira fue el MVP, el jugador del partido. Cumple en toda faceta defensiva, que yo no le recuerdo que haya errado algún pase. Estuvo muy insistente tanto con Bruno Fernández, y no sé si darle el 10, pero cerca del 10, 9.5 o 10. Para mí Eric Lira fue el mejor, pero de lejos, del partido. Obed Vargas lo voy a castigar un poco, 6.5, 7. Y reitero, al inicio valoro mucho esta visión distinta, porque no todo jugador mexicano tiene esa capacidad creativa que tiene Obed Vargas, o en este caso Fidalgo, Brian Gutiérrez. Y en Obed Vargas se vio esa disposición. Nadie quita que fuiste el jugador con más balones perdidos, y son estos que si hubieran acabado en gol, obviamente se le hubiera recriminado más, o al menos se le hubiera puntuado. Entonces, pues eso, me gustó el partido de Obed, porque se ve que es un jugador que propone, pero pues le tengo que castigar eso. Yo creo que lo voy a dejar en 6.5, 7. El Piojo Alvarado yo creo que fue uno de los jugadores más discretos de los 11 titulares, pero que tuvo, de hecho acá lo anoto, reservado, pero del 45 al 47, tanto al ataque como defensivamente, bastante activo y acertado. Tuvo esta faceta como en eso, de entre el 45 y 47, que barre muy bien acá a la izquierda, creo que fue Nuno Méndez, recupera, él mismo crea la jugada, que después creo que acaba en tiro de esquina o algo así, al menos fue de peligro. Y son esas jugadas, o al menos ese despliegue, ese ritmo que le exiges a un jugador titular. Entonces, sí discreto el partido, yo creo que lo voy a dejar en un 7, igual 6.5, 7. Pero me gustó el partido del Piojo, al menos por estas facetas, estos destellos que tiene, que te hace ver que es un jugador preparado para ser titular dentro de tu equipo. Brian Gutiérrez, yo creo que la revelación, tanto en el 11 titular, porque nadie lo esperaba como titular, y con el balón, en verdad que fue uno de los mejores. La posición no le ayudó tanto, porque al menos al inicio del partido estaba muy abierto, y en el ritmo, él no es muy rápido y en el ritmo se ve que le costaba, pero reitero,
con el balón en los pies, Brian Gutiérrez fue uno de los mejores y se vio. Y se lo voy a valorar, yo creo que con un 8 está muy bien. Fidalgo, también valorar su partido. Probablemente el que tenía más focos en cuanto a si fallaba, se lo iban a recriminar, era obvio. Se vio bastante bien, fue uno de los mejores con balón. Se vio su esfuerzo en el sacrificio defensivo. En este juego de contrapresión que debes de presionar constantemente, se le vio bastante bien. Fue uno de los jugadores que más propuso con pases con el exterior de primera entre líneas. Y eso se debe de valorar. Yo creo que un 9 para Álvaro Fidalgo. Fue uno de los mejores del partido, sin duda. Y Raúl Alonso igual, o sea, sí, estuvo lejos de anotar un gol, pero su faceta total en la posición es muy completa. No hay mejor jugador en la selección mexicana hoy en día que Raúl Jiménez. Le voy a dar un 8, 8,5 igual. Fue un gran partido en cuanto a este sacrificio y el saber entender el juego, el tipo de juego. Y en cuanto a la banca, destacar a Julián Quiñones como revulsivo, funge muy bien. En este partido se vio que si bien puede pasar 15, 20 minutos desapercibido, la agarra y en un par de minutos te puede generar 2 de peligro. Y es lo que generó acá con Portugal y lo que te puede generar en el Mundial. Si Quiñones te puede rendir como un gran revulsivo, que mejor. Para Charly Rodríguez y Eric Sánchez ya le tiré mucho durante el video, ya que más decir. Realmente es que son dos jugadores que no me gustan mucho en la selección, pero que si bien sí supieron manejar un poco la situación, no cometieron errores, que al final es para lo que entran. Entonces por esa parte bien. Richie Ledesma se vio discretón, pero tanto en la línea de 4 como en la línea de 5 cuando lo ocupó y también un poco más adelantado, lo hizo bien. Hubo un cruce, un centro a nivel defensivo ya por alto, en el que se ve que Richie Ledesma no es tu hombre defensivo, y eso se notó bastante porque le gana totalmente la espalda. Pero bueno, son detalles a pulir, que claramente se sabe que Richie Ledesma es un contendiente a titular en una línea de 5 y no línea de 4. Entonces por esa parte estamos bien. Berterame yo creo que de lejos es el más flojo. Entró literalmente a presionar y nada más. No hubo algo, no hubo una jugada, un destello por parte de Berterame distinto. Everardo López un poco de lo mismo. Entró nada más. Yo creo que Everardo López entra por esta presión mediática que sufre el Vasco Aguirre de meter a la Hormiga González. Yo creo que no estaba en sus planes meter a la Hormiga González, al menos en este partido. Y se ve en el momento en el que te quedas con dos puntas como Quiñones y Berterame. Tuvo que hacer este cambio y Everardo López entra por Gallardo. No estaba en su posición. O sea, estaba como lateral, después como carrilero. Entonces, en esta posición está claro que es cuando entra Mateo Chávez o el propio Cotorro González, que es para estas situaciones que lo convocas. Y bueno, Everardo López nada que recriminarle, pero pues sin más. Y en cuanto a la Hormiga, estos 3 minutos fugaces en los que les digo que te genera 3 jugadas distintas, 3 jugadas de peligro, pero sí que este asterisco que él fue el más cercano a anotar un gol por parte del equipo mexicano y estaba clarísimo el gol. Entonces obviamente queda el asterisco, pero destacar este ánimo y estas ganas de sobresalir por parte de la Hormiga, porque tiene aptitudes físicas como para hacerlo. Entonces, por dar una calificación promedio final para México, al final hay que entender que es un partido contra un contendiente a levantar el título de la Copa del Mundo, y acá ya va pegado un poco de la afición, que fue bochornosa. Y es que no le puedes exigir de más a una selección que dio una muy buena cara en este partido, o al menos se notó las ganas de sobresalir, o al menos de hacer bien las cosas. Y se los valoro. Obviamente hay muchos temas por pulir, muchas cosas por corregir, pero sí, yo creo que va a estar como por un 8 más o menos. Si salía a competir, si salía a sobrellevar el partido, se iba a ver bien. Y es por esta razón que no entiendo a la afición, totalmente innecesaria, tanto el abucheo como el grito al Tala. Literalmente te están empatando un 0-0 en esta reinauguración del Estadio Azteca para que tú vengas a hacer el bobo literalmente, porque me queda claro que la afición o el aficionado mexicano promedio le vale madre el fútbol actualmente y le importa más la portada del libro, el espectáculo, y es que es sin sentido, exigen al aire. O sea, ¿qué le vas a venir a exigir a esta selección que te acaba de dar un buen partido? Porque yo entiendo que es una selección que le debes de exigir por toda la historia, pero el aficionado mexicano se pierde en esta línea de la exigencia. Totalmente lamentable, ridículo, vergonzoso, como al minuto 85 le gritas un ole ole
en contra de tu selección. Son personas que van al estadio que les interesa más el espectáculo, que si tienen un partido sin goles, les vale madre. Dejan cada vez más claro que es una afición de cantidad y no de calidad. Y este es el fiel reflejo. Y pues bueno, así el análisis uno por uno del México 0, Portugal 0. Fue un partido en lo personal que me gustó. Vi ciertos avances, al menos más en el primer tiempo, con el 11 titular. Me gustó el 11 titular que propuso Javier Aguirre. Y bueno, nada más esperar que los jugadores que entren ya por lesión, tanto Mateo Chávez como Edson Álvarez, como Gil Mora, como Santi Jiménez, vengan a aportar, vengan a sumar, que al final esa es la tirada. Veremos cómo le va a México. Entonces, pues espero sus comentarios. ¿Qué tal les pareció este video? ¿Qué tal les pareció México contra Portugal? Y pues nada, gracias por ver el video y nos vemos para la próxima. Abrazo.